Buenos días, mis queridos hermanos, mi querida hermana de la primera Iglesia Bautista de San Antonio de los Altos. Para nosotros es un verdadero privilegio estar abriendo el culto de este día. Y es un verdadero privilegio porque hay dos acontecimientos importantes dentro del calendario de celebraciones de la Iglesia evangélica, como son la semana de la familia, el mes de la familia y la semana del adulto mayor. No es que nosotros estemos tan mayores, ¿no? Pero verdaderamente es un privilegio estar en esta actividad para que todos los que oigan y nos vean sepan que la esperanza nuestra puesta en el Señor ha sido una verdadera bendición permanente. Le voy a pedir a Antonieta que lea un versículo que tenemos para ustedes en esta mañana. Vamos a leer el Salmo 71, versículos 5 y 6. Porque tú, oh Señor Jehová, eres mi esperanza, seguridad mía desde mi juventud. En ti he sido sustentado desde el vientre. De las entrañas de mi madre tú fuiste el que me sacó. De ti será siempre mi alabanza. Amén. Nosotros hemos puesto nuestra esperanza desde muy jóvenes en el Señor. Y esa esperanza nos ha permitido, primero, celebrar más de 50 años de casado, 54 años de casado, en bendición siempre, en triunfo, en victoria. Y esta es la enseñanza que le transmitimos, la esperanza que le transmitimos a nuestros hijos, que estamos tratando de transmitirle a nuestros nietos, para que ellos a su vez lo transmitan a sus hijos, como bendición especial del Señor. Con nosotros están nuestros nietos más pequeños, Isaí, Isabela, y es una alegría para nosotros tenerlos aquí con nosotros. Señor, te estamos infinitamente agradecidos porque nos permites estar en este momento abriendo esta actividad del domingo, de este culto, implorándote la bendición para todos los que van a oír y ver la escuela dominical, la enseñanza de la escuela dominical y el mensaje del pastor. Que el Señor les bendiga. Hola, muy buenos días, Primera Iglesia Bautista de San Antonio de los Altos. Le damos gracias a Dios por este nuevo día que ha hecho para que nos gocemos y nos alegremos en Él. Hoy es 30 de mayo, estamos ya finalizando nuestra serie Familia, tienes notificaciones. Hemos estado siendo ministrados a la luz de la palabra de Dios y hemos podido recibir muchas herramientas y muchos consejos para guiar a nuestras familias. Y es que darle el primer lugar al Señor es vital para la salud de nuestras familias. Como familias cristianas debemos darle el primer lugar a Dios. ¿Y cómo hacerlo? Bueno, en principio hablándoles de Dios y su palabra. Cada día, un poquito, cada día sembrando esa semilla para que la palabra de Dios germine, dé frutos en nuestros hijos y sea el manual de vida de todas nuestras generaciones. El profeta Isaías en el capítulo 61 nos muestra cómo a él le fue revelado el propósito del Hijo de Dios sobre la tierra. Me permito leérselos. Dice: el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová. De hecho, esta lectura la leyó Jesucristo y lo podemos ver en el libro de Lucas. Dice: me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel. El Señor dijo que en Él se cumplía esta palabra. Y yo leí un poquito más abajo en el versículo 4 y quiero compartírselos. Dice: reedificarán las ruinas antiguas y levantarán los asolamientos primeros y restaurarán las ciudades arruinadas, los escombros de muchas generaciones. Y quiero decirles y compartirles que nuestro Padre envió a nuestro Señor Jesucristo y a su Espíritu Santo
para ver que cada uno de nosotros podamos limpiar los escombros de nuestras generaciones, abrirles camino a la luz de la palabra de Dios, reedificar nuestras familias conforme al corazón de Dios. Si les pasa como a mí, que de repente venimos de una familia rotita, con Cristo Jesús podemos reedificar nuestras familias, hablarle a nuestros hijos y que nuestros hijos le hablen a sus hijos y sus hijos a sus hijos y así. Miren, amados, para esto nos ha llamado el Señor, a que prediquemos el Evangelio. Jesucristo dijo que formemos discípulos, que prediquemos el Evangelio, que formemos discípulos, hagamos discípulos de Jesucristo a nuestros hijos y a toda nuestra familia, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hoy nuestro pastor cierra la serie Familia Tienes Notificaciones y cierra precisamente con la palabra prolongación. Y es que usted y yo no nos podemos quedar con lo que Dios nos ha hablado, sino que esa palabra se prolongue, aumente a los corazones y en los corazones de todas nuestras generaciones. Dice Deuteronomio, capítulo 6, versículo 20, mañana, cuando te preguntare tu hijo diciendo, ¿qué significan los testimonios y estatutos y decretos que Jehová nuestro Dios os mandó? ¿Qué vamos a decir? ¿Qué vamos a responder? Que van a decirle nuestros hijos a nuestros nietos y nuestros nietos a nuestros bisnietos y nuestros bisnietos a nuestros tataranietos. ¿Qué le van a decir? Que le van a decir que nosotros instruimos a nuestros hijos a la luz de la palabra de Dios para que aunque sean viejos no se aparten del camino. ¿Qué le vamos a decir? Que nosotros le damos gloria y le dimos gloria a nuestro Señor Jesucristo cada día de nuestras vidas y le damos gloria y alabamos el nombre de nuestro Dios y glorificamos el nombre de nuestro Señor Jesucristo en nuestras familias, en Cristo Jesús. Dice, cuán hermoso eres Jesús, son tus palabras, es tu amor, cuán glorioso eres Jesús, es tu poder. Y háblele de la cruz, fue tu cruz la que me salvó, me rescató. Un momento ahí nos dio libertad. Te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, a ti Jesús, te doy gloria, gloria, con mi vida, te doy gloria, gloria, con mi familia, te doy gloria, gloria, con todo mi ser, a ti Jesús, cuán hermoso eres Jesús, son tus palabras, es tu amor, cuán glorioso eres Jesús, es tu poder. Hable del poder de Dios, fue tu cruz de la salvación la que me salvó, me rescató. Un momento allí nos dio libertad. Te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, a ti Jesús, te doy gloria, 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 te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, a ti Jesús. Con una corona de espinas te hiciste rey por siempre. Con una corona de espinas
te hiciste rey por siempre. Con una corona de espinos, te hiciste rey por siempre. Con una corona de espinos, te hiciste rey por siempre. Aleluya. Así es. Háblele de todo esto a sus hijos. Háblele de todo esto a su familia. Háblele de la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo y dele gloria. Dele gloria cada día de su vida. Dele gloria en las decisiones de su hogar. Dele gloria, Señor, en la calle, en todo lugar. Dele gloria al Señor con sus labios, con sus acciones. Dele gloria al Señor. Diga conmigo: te doy gloria, gloria. 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 A ti, Jesús. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. A ti, Jesús. A ti, Jesús. Aleluya. Dice la palabra de nuestro Señor en el capítulo 10 de Romanos. Mas, ¿qué dice en el versículo 8? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Bendito seas. Cada día puedo ver en sus ojos el sufrir, gente llena de dolor y sin rumbo aquí, en angustia y soledad, llenos de temor. Su reír es exterior, solo Cristo ve. Tienen que saber del amor de Dios en las pruebas y el temor, el refugio da. Tienen que saber del amor de Dios, que en Él hay salvación. Tienen que saber. Padre, oramos en el nombre de Jesús para que nos uses, para que tu palabra esté en la boca y en el corazón de todas nuestras familias. Él nos llama a brillar en un mundo de confusión. Nada igual a Él llevar vida a quien perdido estás. Es la mejor herencia, con su amor y su perdón. Dígale:
Él me libertó del dolor y del temor y me dio su paz. Así es. Tienen que saber del amor de Dios en las pruebas y el temor, el refugio da. Tienen que saber del amor de Dios. Debemos proclamar y nuestras vidas dar. Tienen que saber. Tienen que saber. Dice la palabra, ¿cómo pues invocarán aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Gracias, bendito Padre. Gracias, Señor, porque tu palabra está en nuestra boca y en nuestro corazón. Y queremos compartir tu palabra y que se prolongue tu bendición sobre la vida de todas nuestras generaciones. Que todas nuestras familias puedan ser salvas como tú has prometido en tu palabra, que creyendo en nuestro Señor Jesucristo seremos salvos, nosotros y nuestra casa. Pero asumimos nuestra parte de hablarles de tu palabra, de bendecirte con nuestros labios y con nuestras acciones, y que así nuestras generaciones te sigan a ti y te sirvan, y que podamos todos decir, nosotros y nuestra casa serviremos a Jehová. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Oramos en el nombre de Jesús para que nuestro Señor use a nuestro pastor en la predicación de la palabra y que podamos todos cerrar esta campaña impactados con tu palabra e impactando así a todas nuestras generaciones. En Cristo Jesús. Amén. Que Jehová les bendiga y les guarde, que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ustedes, haga de ustedes misericordia y ponga en sus vidas su paz. Bendiga el fruto de sus labios, la obra de sus manos, guarde su salida y su entrada, les dé de su salud y amor todos los días de su vida. En el nombre de Jesús. Amén. Dios no solo existe, Él se hace presente en su creación y se hace presente para darse a conocer, para hablarle, para manifestarle su amor y sus propósitos. Desde el huerto del Edén, nosotros vemos a ese Dios que le dio a nuestros primeros padres síes, es decir, cosas que podíamos disfrutar y hacer. También con su palabra precisó noes, límites, prohibiciones, inconveniencias. Nuestra desobediencia, comenzando por la desobediencia de nuestros primeros padres, acarreó enemistad contra Dios. Y desde entonces la gente no está tomando en cuenta lo que Dios dice, lamentablemente. Con todo, Dios no ha dejado de buscar las maneras de comunicarse con nosotros,
de mostrarnos la senda de la vida, de prevenirnos y de alejarnos de la senda del mal y de la muerte. Por eso, en algunas ocasiones habló a través de sueños, de visiones. Cuando sacó al pueblo de Israel de Egipto, le dio en Sinaí una ley para que se rigiera en función de esa ley. Levantó profetas que fueron sus mensajeros para decir la voluntad del Señor al pueblo en diferentes épocas de la historia. Así que Dios ha hablado de muchas maneras. El salmista dice que los cielos cuentan la gloria de Dios. Es una revelación general que lo presenta como creador y sustentador, pero la revelación especial nos ha llegado por medio de la palabra, esa palabra que comunica su voluntad y esa palabra también que se hizo carne en nuestro Señor Jesucristo. Ahora la voluntad de Dios nosotros la tenemos aquí en su palabra, en la Biblia. La voluntad del Señor la tenemos acá y esa voluntad también se cumple y se completa en nuestro Señor Jesucristo. Durante estos domingos nosotros hemos estado pensando en el tema tenemos notificaciones de Dios, porque Dios hoy nos sigue hablando. Durante el mes de mayo hemos pensado en el mes de la familia cristiana, y la familia cristiana tiene que considerar lo que Dios dice en su palabra. Haya o no haya pandemia, haya o no haya crisis, haya o no haya dificultad en nuestra vida y en la historia, nosotros tenemos que prestar atención a lo que Dios ha dicho y nos dice por medio de su palabra. Hoy vamos a terminar esta serie y vamos a terminar con esta pregunta. Cuando te pregunten, ¿qué vas a responder? Cuando te pregunten, ¿qué vas a responder? Deuteronomio es una repetición de la ley dada en Sinaí. Antes de entrar a la tierra prometida, o de pronto también estando ya dentro cuando se olvidaron de las palabras del Señor, Deuteronomio es un recordatorio de que hay que serle fiel al Señor. ¿Qué hemos visto nosotros hasta ahora? El primer domingo, nosotros consideramos que Dios nos invita a darle importancia a su palabra, a darle prioridad a su palabra en medio de tantas voces. El domingo siguiente, nosotros fuimos invitados a considerar cultivar el amor supremo a Dios. Cuando tantas cosas luchan por ganar nuestro amor, nuestra atención, nuestra lealtad, nuestra devoción, el único que merece ser amado con todo nuestro ser es Dios. También hemos visto hasta acá que Dios nos envía esa notificación, esa advertencia, ese recordatorio. Dios nos dice que tenemos que vivir la fe en lo cotidiano. La fe no se resume o se circunscribe o se limita solamente a un templo el domingo. El Señor quiere que vivamos el día a día tomando en cuenta su palabra. Para eso tenemos que ser creativos, para eso tenemos que ser comprometidos. Y el domingo próximo pasado consideramos el recordatorio del Señor de transmitir la fe a las próximas generaciones. El Señor quiere, y es precisamente el hogar cristiano el lugar privilegiado para que nosotros podamos transmitir la fe a las próximas generaciones. No solamente con palabras, no solamente con instrucciones y mandatos, que sí, principalmente a través de la vivencia y del ejemplo, andando por el camino. La Escritura dice que estas cosas que el Señor nos mandó y nos enseña en su palabra, tenemos que enseñarla a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos. Al levantarnos, al acostarnos, andando por el camino, al salir, al entrar de la casa, al hacer las actividades cotidianas, tenemos que buscar las maneras de hacerle ver a nuestros hijos que Dios existe, que nosotros no vivimos en un mundo sin Dios, aunque algunos pretenden que sí y quisieran que sí, porque si Dios no existe cualquier cosa es válida. Nosotros creemos por la palabra, por el testimonio de la palabra, por el testimonio de la historia, por la persona y la obra de Cristo, por la obra del Espíritu Santo en nuestros corazones, incluso por el mismo sentido común, que Dios existe. Tiene que existir.
porque su existencia es la que le da sentido a todas las demás cosas. Y si Él existe, entonces nosotros tenemos que proclamar, tenemos que compartir, tenemos que difundir esa realidad de la existencia de un Dios glorioso, justo, bondadoso, proveedor, sanador, salvador, amigo fiel para esta vida y el único que nos encamina hacia una eternidad segura. Por eso quiero terminar esta serie, repito, diciendo algunas cosas con relación a esa pregunta. Cuando te pregunten, ¿qué les responderás? En Deuteronomio capítulo 6, a partir del versículo 20 dice: Mañana cuando te preguntare tu hijo, diciendo, ¿qué significan los testimonios y estatutos y decretos que Jehová nuestro Dios nos mandó? Entonces dirás a tu hijo, nosotros éramos siervos de Faraón en Egipto, y Jehová nos sacó de Egipto con mano poderosa. Jehová hizo señales y milagros grandes y terribles en Egipto sobre Faraón y sobre toda su casa delante de nuestros ojos. Y nos sacó de allá para traernos y darnos la tierra que juró a nuestros padres. Y nos mandó Jehová que cumplamos todos estos estatutos y que temamos a Jehová nuestro Dios, para que nos vaya bien todos los días y para que nos conserve la vida como hasta hoy. Y tendremos justicia cuando cuidemos de poner por obra todos estos mandamientos delante de Jehová nuestro Dios, como Él nos ha mandado. En primer lugar, sepamos que a todos nos llegará un mañana. Ese mañana significa que nosotros envejeceremos, que otra generación vendrá. Ese mañana significa que algunas condiciones van a cambiar. Ese mañana significa que el mundo va a querer también cambiar. Y nosotros tenemos que anticiparlo. Llegará un momento en que nuestros niños ya no serán niños, en que nuestros adolescentes ya serán adultos, en que nuestros adultos serán adultos mayores. Incluso llegará un mañana, si el Señor no se manifiesta antes, en que ya tendremos que partir. Cuando ese mañana llegue, ¿qué quisiéramos nosotros ver en ese mañana? Nosotros quisiéramos ver mañana una generación de creyentes que siga amando al Señor, que siga honrando su palabra, que siga creyéndole a Él, que siga viviendo para Él su día a día y que siga proclamando la gloria de ese Dios y anunciando la buena noticia del Evangelio y sirviendo a la creación con amor en el nombre del Señor. Pero si nosotros no trabajamos hoy, será muy difícil que veamos un mañana como este. Hoy, los analistas, los críticos y estudiosos, los estadistas y los que se consideran pues estudiosos y sabios de este mundo, hablan de un mañana sin religión. Hablan de un mañana sin fe. Hablan de un mañana sin Dios. Pero esto no es nuevo. Ya hace algún tiempo también hubo quienes pronosticaban la muerte de Dios. Y decían que porque el mundo había crecido en ciencia, en tecnología y en logros formidables, ya la humanidad había alcanzado su mayoría de edad y no necesitaba más de religión, ni de Biblia, ni de fe, que usaba antes como muleta porque ya todo podía explicarlo. Otra vez esta pandemia ha venido a dar una bofetada, porque con tanto desarrollo, con tanto avance y con tanto conocimiento, no habíamos visto cosas tan miserables como la que hemos visto en estos días.
porque es que no podemos vivir sin Dios. Nosotros no concebimos un mañana sin el Señor. Y déjenme decirle que puede, porque ha ocurrido en la historia. Que el mañana no sea tan alentador por decisión de los pueblos, de las culturas y de los hombres. Pero en medio de eso nosotros tenemos que insistir en un mañana en el que vamos a mantener la fe. Y aquí me acuerdo yo el caso de Noé y su familia. El tiempo de Noé era un tiempo difícil. Era una generación que no quería tener en cuenta al Creador, a Dios en manera alguna. Se dedicaron a sus placeres, a sus proyectos y no hicieron caso. A Dios no importó nada de trascendencia. Y dice la Escritura que Noé mantuvo la fe. En los días más oscuros de la historia siempre ha habido un remanente que ha mantenido la fe. Yo quisiera ser de ese remanente. Yo quiero que mi generación sea de ese remanente. ¿Usted quiere que mañana su generación sea de ese remanente? Me recuerda también cuando el Señor Jesucristo allí en el Evangelio nos dice que bueno, será como en los días de Noé, que la gente estará pues muy ocupada con negocios, con proyectos, con deleites, con progreso, con producción, dándose en casamiento. Y creo que vivimos tiempos así. Hace algunos días leí que decían que la tendencia es que después de un acontecimiento como el que vivimos, es decir, esta pandemia, las sociedades al salir van a salir a derrochar a la vida licenciosa, a la vida sin norma, al desenfreno. Cuando mañana nos pregunten, ¿qué es esto de Dios? ¿Qué es esto de la palabra de Dios? ¿Qué es esto de las historias de la Biblia, de los hechos de salvación de Jehová que se reveló en Jesucristo? ¿Nosotros qué vamos a responder? Primero sepamos que habrá un mañana. Y nosotros podemos trabajar hoy para ese mañana, en oración, en educación, en fidelidad. Y podemos prepararnos para cualquier mañana, de tal manera que nosotros podamos mantener la fe. En segundo lugar, no solo pensemos que habrá un mañana, sino que se requerirá siempre entendimiento y significado de las cosas. Fíjense cómo dice aquí la pregunta de los hijos de Israel que hicieron a sus padres fueron: ¿qué significan los testimonios y estatutos? Y aquí básicamente lo que preguntaron los niños es estas historias que ustedes nos narran, estos hechos que Dios hizo y estas enseñanzas, ¿qué significado tienen? Y ahí se requiere una labor de interpretación. Siempre vamos a necesitar explicar lo que significa la palabra de Dios, lo que ella dice, lo que ella enseña y los hechos de Dios. Entonces tenemos que pedir a Dios sabiduría, tenemos que formarnos, tenemos que prepararnos para, como dice el apóstol Pedro, con mansedumbre y reverencia dar razón de la esperanza que hay en nosotros. Hermanos y hermanas, les garantizo que otros en este mundo, con otros mensajes y fines, se preparan, estudian, oran, buscan la manera de convencer con sus ideas o de comunicar sus ideas o de sostener el significado de lo que ellos creen y viven. Nosotros necesitamos también prepararnos para explicar, para enseñar, para compartir la palabra de Dios. Y ahí tenemos que aprovechar los medios que nos provee la iglesia. La iglesia hace un gran esfuerzo con su escuela dominical, con los estudios bíblicos de entre semana, con los cultos y buscando también oportunidades de formación. Usted como madre, como padre, yo como padre, todos como miembros de familia, debemos pedirle a Dios sabiduría, pero también aprovechar todo lo que nos permita a nosotros dar razón de nuestra fe. ¿Qué significa para nosotros Dios hoy? ¿Qué significa para nosotros la palabra? ¿Qué significan los hechos poderosos de Dios en el pasado y en el presente?
porque siempre se va a requerir ese significado, ese entendimiento, esa comprensión. Nosotros vamos a tener que dar respuesta con palabras y con la vida. Y aquí mismo el pasaje dice que la explicación está ahí, en lo que éramos, en lo que Dios hizo y en lo que ahora somos. Eso es una estructura sencilla. ¿Qué éramos o somos sin Dios? ¿Qué hizo Dios por nosotros? ¿Y qué somos ahora en Dios? ¿Y qué esperamos ser en Dios? Eso es lo que nosotros tenemos que decir. Y en este caso, habla de un Dios que habló por medio de la palabra, pero también habla de un Dios que se manifestó por hechos poderosos. Y esos son los dos principales argumentos. Lo que dice la palabra con autoridad y lo que son las obras de Dios en nuestras vidas, en la historia y en la vida de otras personas. Obra de transformación, obra de cambio, obras milagrosas, obras restauradoras, obras sanadoras. Lo que el Señor ha hecho y lo que Dios sigue haciendo, porque este Señor es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y finalmente, habrá un mañana. No sabemos qué va a deparar, pero hoy debemos hacer la decisión de ser fieles. Se requerirá una explicación. Tenemos que prepararnos en oración, en discernimiento y en estudio para hablar de las palabras de Dios y de los hechos de Dios. Y finalmente, el Señor espera que su pueblo por siempre, como dice aquí, viva para Él, cumpla su palabra. Él promete en el interín que va a bendecirnos. No te dejaré, ni te desampararé. Siempre te sustentaré. Siempre te protegeré con la diestra de mi justicia. Esa es la confianza que nosotros tenemos, que el Señor va a estar con nosotros, como dice aquí en el versículo 24 y en Mateo también. Deuteronomio 6:24 dice, todos los días. Y Mateo dice, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin. En este tiempo de la historia, el Señor nos ha mostrado el límite de la naturaleza humana, pero también nos ha mostrado su poder, su grandeza y su majestad. Nosotros necesitamos corresponder a estas notificaciones, a estos recordatorios, así como los dispositivos móviles nos mandan mensajes que hay que actualizar esto, que este sitio es inseguro, no entre, que hay algún intruso queriendo entrar a su sistema, una alarma, una agenda. Pues Dios por su palabra está mandándole a las familias notificaciones. El tema es que necesitamos, primero en lo personal y en lo posible en lo familiar, tener tiempo para buscar el rostro del Señor. Tenemos que cultivar la búsqueda de la presencia de nuestro Señor. Él es nuestro Dios. Necesitamos tiempos para conversar de lo que está pasando, de lo que esto significa, pero especialmente de lo que Dios pide de nosotros. Él dice allí en su palabra, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. El Señor sabe de qué cosa tenemos necesidad. El Señor sabe lo que nosotros estamos pasando. El Señor sabe lo que nosotros estamos necesitando. Mi oración a Dios en este momento, amada iglesia, es que Él bendiga a su familia. Él bendiga a sus hijos. Él bendiga a nuestros matrimonios, a nuestros niños y jóvenes. En esta hora, en el nombre de Jesús, yo oro por la generación de creyentes que se tienen que levantar en nuestra iglesia, en nuestro país y en el mundo.
creyentes, fieles a Dios, a su palabra y especialmente a Jesucristo. Dios humanado, en quien habita corporalmente y habitó corporalmente la plenitud de la deidad, y en quien nosotros podemos conocer el perdón, la salvación, la vida abundante y una eternidad con Dios. Señor, gracias porque siempre has querido hablarnos, siempre has querido tener comunión con nosotros. Perdónanos cuando nuestros oídos no están prestos para oír lo que tu Espíritu tiene que decirnos. Y concédenos la gracia y el discernimiento en estos días para escucharte, para amarte, para creerte, para honrarte, para compartirte, para anunciarte, para exaltarte en medio de esta generación. Oro y oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, en quien damos muchas gracias. Amén y amén. Dios les bendiga. Antes de terminar, algunas cosas para compartir y celebrar. Gracias al Señor por la visita a los adultos mayores en el marco del Día del Adulto Mayor. Nos importan, son valiosos para el Señor y para nosotros. Gracias a Dios por los esfuerzos que ya se están dando de Escuela Bíblica Vacacional. Este año se llama Destino Excavar. Queremos que nuestros niños y niñas se conviertan en buscadores, exploradores, ahí para descubrir en la palabra de Dios esos valores para sus corazones y sus vidas. Número 3, queremos pedirle por favor que estén pendientes porque junio es el mes aniversario de la iglesia para que ustedes puedan participar de estas celebraciones. 2 cosas más. Estamos considerando la reapertura del templo, tomando las medidas y recibirán información prontamente. Finalmente, del 1 al 5 de junio tendremos sembradores en línea. Si usted quiere compartir su fe con amigos, familiares y vecinos, este sembradores en línea que vamos a hacer cada primera semana de mes será con relación a la ansiedad y la necesidad espiritual. Así que si usted quiere sumarse, va a haber grupos de adolescentes, de jóvenes, de varones y mujeres, y ahí usted va a recibir los videos y las orientaciones para que usted lo comparta con sus amigos, con sus vecinos, con sus familiares. Así que muchas gracias, hermanos, por este tiempo. La gracia del Señor con todos. No dejemos de orar, por favor, por la salud de todos, la salud espiritual y la salud física también. Que Dios siga proveyendo, que el Señor sane a Venezuela y tenga misericordia de su mundo. Gracias, nos encontramos en los próximos encuentros y transmisiones. Bendiciones.